Buenos días a todos. En esta ocasión nos acompaña Montse Teruel, del Departamento Laboral de Benfix PIC de la Oficina de Barcelona. Buenos días, Montse. Buenos días. Debido a que el teletrabajo en los últimos meses ha cobrado mayor relevancia, conocemos que se está realizando un anteproyecto de ley para regular el mismo. ¿Esto es así? Pues sí, se está preparando un anteproyecto de ley para dar seguridad jurídica a los empresarios y a los trabajadores sobre el régimen de esta forma nueva de empleo. Lo que debemos estar muy atentos por cómo se va a articular y regular esta modalidad de realización de trabajo. La declaración del estado de alarma y del confinamiento, España no era un país que tuviese desarrollado ampliamente en su ámbito laboral la figura del trabajo a distancia, que comúnmente lo hemos denominado teletrabajo. ¿De acuerdo? La situación de excepcionalidad ha hecho que de forma obligada se hayan tenido que adaptar a la situación empresas y empleados de forma improvisada y sin planificar, sin una planificación previa. Por lo que ahora que está sobre la mesa un anteproyecto de ley, deberemos esperar a lo que los legisladores querrán recoger para dar una seguridad jurídica a la medida. Es una medida que es necesaria para la continuidad de la actividad en algunos sectores y que todo indica que va a tener una continuidad. De acuerdo. ¿Qué considera que debe tener presente una empresa que decida regular el teletrabajo que realizan en su empresa? A ver, ha de tener en cuenta que se está trabajando en ello legislativamente para cubrir los aspectos sobre el tiempo de trabajo y el tiempo a disposición. También que va a tener en cuenta el derecho a la intimidad y al control empresarial tecnológico. También habrá el tema de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y la flexibilización horaria y de derechos de conciliación, entre otros. Una empresa, un planteamiento inicial que debería tener en cuenta es la fórmula de organización del trabajo que quiere llevar a cabo en la empresa. Es decir, si va a escoger una fórmula mixta de trabajo a distancia y trabajo presencial o una fórmula definitiva de trabajo a distancia o será un trabajo a distancia ocasional. Siempre acompañado de un análisis de aquellos puestos de trabajo en los cuales se puede llevar a cabo. A ver, cabe señalar que, dado que es considerada también una medida flexibilizadora del horario de trabajo, se debe tener en cuenta la distribución del tiempo de trabajo, estableciendo cuáles van a ser los tiempos de presencia, dado que es una prestación de servicios y se hace necesaria la comunicación con el equipo de trabajo. Del derecho a la intimidad relevante a tener en cuenta en relación con los mecanismos de control tecnológico de la actividad laboral a evaluar. De acuerdo. ¿Y disponemos de legislación de referencia al respecto? Sí, sí que disponemos. Disponemos de un acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo que data del 2002 y que fue revisado en el año 2009. Y además, en nuestra legislación laboral, es decir, en el Estatuto de los Trabajadores, hay un artículo, que es el artículo 13, que se dedica a regular esta modalidad de trabajo a distancia. Pero este artículo es un poco escueto en el sentido que solamente nos da una definición de lo que es esta prestación de servicios, ¿de acuerdo? Que es aquella que se realiza de forma preponderada en el domicilio del trabajador o en el lugar que él escoja, de un modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo. Habla un poco de cómo debe ser el acuerdo, que debe ser, o sea, solo se limita a decir que es por escrito. No pone sobre la mesa cómo tiene que ser ese acuerdo, qué es lo que debe incluir. ¿De acuerdo? Después estaría el tema de que equipara tanto a los trabajadores en la prestación de servicios como en la forma presencial, tanto los que en la forma presencial como los que están a distancia, igualando sus derechos. Y también pone un poquito de énfasis al tema de protección de seguridad y salud, siguiéndoles de aplicación la ley de prevención de riesgos. También, adicionalmente, tenemos el artículo que viene referido a la conciliación de la vida laboral y familiar. Lo introduce como una medida a tener en cuenta en la adaptación de la duración y distribución de la jornada.
me gustaría apuntar que una cosa es el teletrabajo y otra muy distinta el trabajar desde casa, que es lo que hemos mayoritariamente hecho durante este periodo de la pandemia. En mi opinión, la primera premisa que se ha de dar para una implantación adecuada del teletrabajo es que ha de ser una mejora de la productividad y ello pasa por un acuerdo entre empresa y trabajador. Para determinar las pautas de la prestación de servicios para continuar siendo eficientes, con las herramientas tecnológicas adecuadas, con la formación necesaria y una buena organización de procesos. Muchas gracias, Monse, por dedicarnos su tiempo y por ofrecernos la información de la cual dispone. Esperamos que le sea de utilidad a muchos. De nuevo, agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Gracias a vosotros.